A ver ahí está, ahí empezó a grabar. Vamos a empezar con la clase, después si se van sumando, bienvenido sea. A ver acá, ahí está. Bienvenido sea, así que mientras se van sumando. Bueno, hoy empezamos con esta segunda clase por Zoom de planeamiento, que hoy vamos a ver, ya un poco vimos en el encuentro presencial, lo que tenía que ver, hicimos como un repaso de todo lo que tenía que ver con la cuestión social. Recuerden que estamos como enmarcándonos para que en la segunda parte del año pueda hacer un proyecto. Antes de hacer el proyecto necesitamos tener la teoría bien consolidada para que ese proyecto sea justamente propio de un trabajo social crítico, ¿no? Así que, y que sea un proyecto sociocomunitario, barrial en este caso, eh, que esté bien enfocado, que tenga justamente el énfasis en un trabajo social crítico, y para eso necesitamos, bueno, repasar algunos conceptos. Uno de los conceptos que vamos a repasar en el trabajo práctico número 2, todo lo que tiene que ver con Alicia Sicardi, que hace para mí un resumen muy lindo para ver en planeamiento. Yo no la pongo en problemática, porque en problemática tenemos más tiempo para hablar sobre cuestión social, y acá en planeamiento tenemos que hacer como un repaso más rapidito, por así decirlo. Entonces el texto de Alicia Sicardi y la ciudad y la cuestión social me parece que está muy bueno, porque habla de pobreza, desigualdad social, ciudadanía, sobre políticas sociales, nos adentra un poco en ese término. Entonces es como para hacer un repaso de lo que vimos durante todo el año pasado. Por eso ya, sin tanto preámbulo, nos metemos de lleno con los conceptos, aprovechando que somos pocos, que después van a poder verlo por internet, colgado en la plataforma, las personas que no están conectadas. Bueno, la cuestión social surge a fines del siglo XIX, ¿no? Como bien vimos el año pasado. Propia de las luchas que tenían que ver con las organizaciones sindicales para mejorar sus condiciones de trabajo, ¿no? O sea, las organizaciones, que estos sindicatos, estos gremios, que lo que buscaban era mejorar su salario, y no solamente los salarios, sino también las condiciones laborales. Hasta ese momento, que antes del siglo XIX, digamos, el liberalismo lo que hacía era colocaba en los individuos como la capacidad de resolver por su propia supervivencia. O sea, está enfocado en el individuo que se arregle por su propia cuenta, ¿no? Y entonces reservaba la atención de la pobreza, o sea, reservaba la cuestión social, entre comillas, a las instituciones de beneficencia. ¿Se acuerdan que vimos el año pasado con la Sociedad de Beneficencia de la Argentina, por ejemplo, comandada por las damas de la oligarquía, así le decían los autores que vimos el año pasado? Hacían justamente, se encargaban de esa cuestión social. Antes la cuestión social todavía no estaba en la agenda gubernamental, ¿no? Así que bueno, empieza a surgir como a fines del siglo XIX por esas luchas de los sindicatos y los gremios por mejorar sus condiciones laborales. Recuerden que en ese momento hablábamos de que nosotros en Argentina podíamos decir, más que un estado de bienestar, era un estado social, ¿no? Porque se habían reconocido varios derechos sociales. Entonces, tenemos que hacer una relación entre los conceptos, que es la segunda pregunta que tiene en trabajo práctico. Si tenemos que hacer una relación entre los conceptos cuestión social, estado de bienestar y políticas sociales, nosotros lo que podemos decir de estas tres cosas es que cuando se desarrolla el estado de bienestar y la cuestión social, y eso está incluido en la agenda gubernamental, ahí vamos a poder diseñar, ese mismo estado va a tener la decisión de diseñar y también obviamente ejecutar e implementar las políticas sociales. Entonces como que va todo de la mano. Digamos que para terminar con la desigualdad social, se va a buscar el bien común para todos los ciudadanos y las ciudadanas, y promover los derechos justamente de la ciudadanía. Y bueno, así, digamos, nosotros siempre decimos que el trabajo social crítico se puede desenvolver de una mejor manera en un estado de bienestar, que generará los espacios para los trabajadores sociales, a través de políticas públicas. ¿Cuáles son las políticas públicas que nos harían trabajar a nosotros y beneficiarían a los ciudadanos, a la ciudadanía? Son las políticas públicas que tienen que ver con las políticas sociales, ¿no? Y esto va a dar respuesta, digamos, a la creciente cuestión social del momento determinado. La cuestión social, ustedes saben, que se va manifestando en diferentes momentos de diferentes maneras, ¿no? Eso es lo que hablamos durante todo el año pasado. Eh, si tenemos que definir política social, podemos definirlo, según Sicardi, como la garantía que se busca, de equidad social. No habla de igualdad, sino que habla de equidad. Algo que ya vimos, esta diferencia entre el concepto de igualdad y equidad, y la promoción de los derechos sociales básicos de la ciudadanía. O sea, que sería entonces, la política social sería toda aquella política pública que busque garantizar la equidad social y la promoción de los derechos básicos de la ciudadanía. Con eso, sencillito, podemos tener ahí
la definición de política social. ¿Hasta acá vamos? ¿Vamos bien? Es como estamos haciendo Sí, como un sí. repaso de lo del año pasado. ¿Mm? Bueno, eh, lo que habría que hacer para digamos, entender de todas maneras todo lo que tiene que ver con la cuestión social y las políticas urbanas, que serían las políticas sociales urbanas, tenemos que entender qué procesos internacionales contribuyeron a la transformación de las cuestiones sociales y cuáles en América Latina en sí, ¿no? Específicamente. Recuerden que nosotros siempre vemos no tanto el plano internacional, que lo vemos como algo macro, sino que nos adentramos en lo que tiene que ver específicamente con América Latina. Entonces, vamos a empezar a ver los procesos internacionales que contribuyeron a la transformación de las cuestiones sociales y las políticas urbanas, son tres, o por lo menos la autora nombra tres. Uno es los procesos de globalización de la economía. Sabemos bien, todos los que estamos aquí en este Zoom, que la economía se globaliza. Quiere decir esto, que esto, digamos, tiene como una principal consecuencia un proceso irreversible de desindustrialización. ¿Qué es esto? Que no haya más industria, ¿no? Y la tercerización de la economía. Esto tiene una consecuencia. La consecuencia es que haya menos empleo estable y que se proliferen las actividades informales. Esto lo vemos a diario. Tenemos cada vez menos industrias, por lo cual hay menos trabajo, y esto hace que haya cada vez más actividades laborales informales, ¿no? Esto lo vemos muy a menudo, los famosos jornaleros, los changarines, las personas que viven el día a día. Y que esto lleva a una consecuencia tremenda porque no tienen los derechos laborales que tanto han conquistado el movimiento obrero, ¿no? No el jornalero no dispone de los mismos derechos laborales que un asalariado, ¿no? Eso creo que, bueno, lo decimos, pero a veces está de más decirlo, pero digamos no puede acceder a los mismos derechos. Y eso hace que tenga una menor calidad de vida, ¿no? Y esto repercute obviamente no solamente en la persona en sí, sino en toda su familia. Y si lo llevamos al terreno macro, en toda la sociedad en su conjunto, en la comunidad. ¿Estamos? Esa transformación lo que hace es que, digamos, nos hace de alguna manera intervenir mucho más activamente desde el servicio social, ¿no? Ante una persona que no tiene trabajo o que está precarizada en trabajo, hay muchas probabilidades que asista al servicio social en búsqueda de soluciones que el mercado no le brinda. Entonces buscan el servicio social, representando al Estado, nosotros, ustedes, yo, las soluciones que el mercado no le brinda. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿O mucha mezcolanza? No, Bien. no, está bien. Perfecto. Bien. Bueno, ese es uno de los procesos que contribuyen a la transformación de la cuestión social, ¿no? Urbana, por así decirlo, de manera internacional, como para hablar de algo macro. El otro es la reforma del estado de bienestar. O sea, la reforma del estado de bienestar es que la acción estatal se retrae. ¿Qué quiere decir esto? Que pasan a lo que hablamos siempre, los estados neoliberales, o sea, por lo cual un estado neoliberal considera que todo lo que tiene que ver con lo social es un gasto, se considera como un gasto, por lo cual la acción estatal, o sea, la intervención del Estado disminuye, ¿no? Esto que algunos autores dicen en manera irónica, por así decirlo, estado de bienestar por un lado o estado de malestar, ¿no? Lo dicen de manera irónica, digamos, hablando del estado neoliberal, definiéndolo como un estado de malestar, ¿no? Para la población en general. Un estado neoliberal que no todo el mundo está en malestar, sino que es el malestar para la población en general. Obviamente que quienes se benefician un estado neoliberal, como ya lo venimos viendo hace un largo tiempo ya, por el inicio del segundo año, son los capitalistas, los terratenientes y demás, que son quienes acumulan capital y generan una mayor cantidad de capital y de dinero y demás, y de ganancias, eh, a costa de, ¿no? A costa de, por ahí, el trabajo de otras personas, de que venden su fuerza de laburo, digamos, su fuerza de trabajo, ¿está? Esta dicotomía existente siempre entre los que tienen los medios de producción y quienes no lo tienen y que lo único que tienen para vender es su fuerza de trabajo. La tienen que poner al mercado y la ponen de la manera que se puede. Entonces ahí empieza a aparecer algunas cositas que ya seguramente ustedes lo han vivido capaz en carne propia, que es por ejemplo la precarización laboral, ¿no? Uno accede al mercado laboral, acá les habla un precarizado laboral, yo soy monotributista, por ejemplo, por lo cual soy un precarizado del mismo Estado, ni siquiera soy un precarizado desde el rol del mercado, ¿no? Del rol capitalista, sino que el mismo Estado precariza. Entonces, si el mismo Estado precariza, imagínense lo que hace el mercado, ¿no? Y en ese sentido, la precarización lo que te lleva es a una incertidumbre, una inseguridad, porque no sabes cuándo cobrar, porque no sabes cuánto vas a cobrar, en qué tiempo, en qué forma, no tenés posibilidad de reclamo, porque si vos accedes a un reclamo,
al estar precarizado pueden prescindir de tu servicio instantáneamente. En cambio, cuando uno es asalariado, que te despidan es mucho más difícil porque tiene que haber una justa causa, ¿no? ¿Se entiende esto? Entonces la precarización vino a formar parte de nuestras vidas ya hace un largo tiempo y en vez de que suceda cada vez menos, parece que sucede cada vez más. ¿Coinciden conmigo en esto o no? De que cada vez más precarizados, desde el Sí, rol del sí, sí. mercado y del rol del Estado también. ¿Está? ¿Sí? ¿Coinciden? ¿Sí? Bien, Sí. seguimos. Bien, perfecto. Bueno, esa sería la segunda. Y la tercera y última, de manera internacional, es la revolución informativa, informacional, habla Sicardi. ¿Qué es esto? Las nuevas tecnologías que acortan distancia, desdibujan los roles tradicionales que tenían las ciudades y transmiten lo que se llama una cultura globalizada, ¿no? Parecería como que se homogeneiza, como que se hace igual los gustos, las preferencias, parece todo lo mismo, aunque paradójicamente también se refuerza la identidad de las sociedades locales, ¿no? Entonces, por un lado parece como si se homogeneizara todo, pero en algún momento hay cosas que son costumbres y tradiciones que son propias de cada sociedad, como lo hablábamos en la clase anterior del tema del mate, como un sentido de pertenencia de parte de, de, de lo que tiene que ver con el argentino. Parece muy loco, pero hablando un poquito de COVID, que siempre hablamos, una de las grandes causas por la cual es la transmisión del virus en Argentina, y no lo digo yo, sino que lo dicen varios epidemiólogos, es la costumbre, la tradición que tenemos los argentinos de compartir el mate, ¿no? El mate es una tradición nuestra, compartiendo el mate obviamente que hay muchísimas chances de contagiar en caso de que seas una persona asintomática, porque nadie lo va a hacer teniendo síntomas, creería que nadie va a querer contagiar al otro con el que compartís el mate, obviamente, pero muchas veces uno es un vector asintomático, yo soy asintomático, no tengo ningún problema, tomo mate y si lo comparto con un amigo, una amiga, con mi pareja o con mi familia, estoy directamente contagiándolo. ¿Eh? Entonces, bueno, esto, ¿por qué retrato? Porque es una de nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y a veces parece como que en la globalización también se homogeneiza absolutamente todo, ¿no? Y no, digamos, se homogeneiza la mayoría de las cosas, pero sin embargo quedan vestigios de las costumbres, tradiciones, por eso es tan importante que no las perdamos, ¿eh? Que tienen que ver con lo local. ¿Mm? Y que como trabajadores sociales nosotros el día de mañana debemos observar, mirar las costumbres de los diferentes barrios donde trabajemos, que van a tener costumbres que son muy propias del barrio y con las cuales debemos trabajar, respetarlas y aún más reforzarlas. ¿Eh? Y uno tiene que, sobre todas las cosas, respetar la cultura barrial. ¿Eh? Uno puede estar de acuerdo o no con ciertas costumbres o tradiciones, pero sí es cierto que uno tiene que partir desde esa observación de la mirada del trabajo social en territorio. ¿Eh? Uno tiene que mirar la realidad. Uno no puede ir a imponer algo sin mirar esa realidad. Esa realidad local, barrial en este caso. ¿Tá? Bueno, esos tres procesos como grandes transformadores de lo que tiene que ver con la cuestión social de manera internacional. Ahora, yendo a América Latina, que es lo que siempre hablamos, de ir como a lo nuestro, podemos agregar algunos factores, o sea, se suman esto internacional y suman algunos factores más, que es la profundización de los procesos de democratización del sistema político, o sea, ¿esto qué es? Hay una alternancia en América Latina y un pluralismo político. Hay 4 años de un gobierno propio del Estado de Bienestar y 4 años de un gobierno propio de un Estado neoliberal, ¿no? Esto lo vemos no solo en Argentina, sino también en toda América Latina, por lo cual el pluralismo político en la América Latina existe, no es que siempre gana partido de derecha o de izquierda, si queremos ir a la definición clásica de política, sino que van como alternándose. En esta alternancia política que existe, lo que sucede es que crecen y se renuevan las expectativas de los sectores populares respecto a qué? A la atención de sus demandas postergadas de hace tiempo, ¿no? Cada nuevo gobierno que viene, ¿a quién le habla? A los sectores populares, que son en América Latina mayoritario, esto no hace falta decirlo, ¿no? O sea, pero bueno, Sicardi hace como un reconto de esto y dice, en América Latina la mayor cantidad de población que tenemos es los sectores populares. Por eso todos los partidos políticos le hablan en su afán de conquistar los votos a los sectores populares, ¿no? Entonces, cada 4 años se renuevan las esperanzas de estos sectores para que dicho gobierno que venga pueda, digamos, solucionar sus demandas postergadas de hace tiempo y bueno, se vuelven a frustrar una y otra vez. ¿Eh? Entonces le podríamos agregar a América Latina justamente esto que tiene que ver con la alternancia y el pluralismo político. ¿Eh? Ahora, hay un desafío que tenemos nosotros como trabajadores sociales y acá un asterisco, que también lo dice Sicardi.
nosotros debemos construir todo el tiempo democracia social en el día a día. Esto lo pueden notar. O sea, eh, construir democracia social en la cotidianidad parece un concepto súper difícil de lograr, pero perdón, es difícil de lograr, pero no imposible, ¿no? ¿Qué es esto? Es que haya una nueva relación entre gobierno y ciudadanía. No se olviden que nosotros cuando representamos al Estado como trabajadores sociales, dejamos de ser Matías, Celeste, Vane, María, Joana y Joana, ¿eh? O sea, para nombrar a todos. Si no, pasamos a ser representantes del Estado, por el cual debemos hablar en nombre del Estado. Entonces, debemos crear nuevas formas de participación ciudadana. Yo les pregunto a ustedes, si ustedes irían a un barrio, ¿cómo sería una forma de crear una nueva forma de, cómo sería una nueva forma de participación ciudadana con la comunidad? ¿Ustedes cómo podrían crear con la gente de ese barrio? ¿Cómo podrían crear una nueva forma de que participen? ¿Se les ocurre alguna idea? Ustedes van a un barrio donde hagan las prácticas, imagínense el barrio que están haciendo las prácticas. ¿Cómo crearían democracia social en ese barrio? ¿Cómo lo harían? ¿Mm? Pueden prender el micrófono, somos poquitos hoy, así que necesito que hablen, así no me canso la voz. Lo que piensen, no hay problema. ¿Cómo lo Puede crearían? ser Sí, así sí, tipo como que digan lo que les falta, no sé, en una como asamblea. una charla, claro. Bien, podría ser un ejemplo. Una asamblea vecinal, vamos a poner el barrio, vamos a poner un barrio de Santa Rosa, Villa Germinal. Vamos al barrio Villa Germinal y proponemos a los vecinos que justamente nos vamos a reunir para ver las demandas que los vecinos tienen con respecto a su propia realidad barrial y a partir de ahí tomar cartas en el asunto. Ahora, lo que hay que lograr como trabajadores sociales es que justamente, digamos, esa nueva forma de participación ciudadana digamos, puedan garantizar que esos vecinos tengan participación en las decisiones, porque si no siempre los escuchamos y después decidimos lo contrario, ¿no? Tenemos que tratar, para ser realmente coherente y hacer un trabajador social crítico, entender la demanda de esos vecinos de ese barrio y que justamente no solamente preguntarle las demandas, sino también preguntarle las posibles soluciones que ellos consideran. Eso es hacerlo, eso es hacer democracia social en el día a día, en la cotidianidad. ¿Eh? Ustedes van a decir, sí, es utópico. No, no es utópico, porque siempre se puede hacer comunidad, o sea, trabajando en comunidad se trabaja de esta manera, haciendo partícipe de la comunidad. Si no, seríamos un trabajador social funcional, que escribe detrás de un escritorio, que escribe inserto en una realidad que tiene que ver con los libros, que no está mal, pero que hay que anexarle justamente las patas en el barro, como digo yo. ¿Se entiende? ¿Eh? Pero las patas del barro no solamente para conocer las demandas de los vecinos, sino también, y por sobre todas las cosas, para que los vecinos puedan también resolver sus propias demandas. ¿Eh? Porque a veces creemos nosotros que ser expertos, porque somos licenciados en trabajo social, licenciados en psicología, licenciados en el campo de que ustedes quieran, profesional que ustedes quieran, y la respuesta a esa realidad barrial está en un líder barrial, o en una persona que no es líder, pero que pertenece al barrio durante muchos años y te da una respuesta creativa, ingeniosa, que vos no la pudiste tener en cuenta. Porque conoce esa realidad mejor que nosotros, porque la vive, la sufre, le pone el cuerpo a esa realidad. ¿Se entiende hasta ahí? ¿Bien? Sí. Bien. Entonces, recuerden siempre que nuestro desafío es justamente eso, es construir democracia social en la cotidianidad. En palabras de Sicardi dice, crear nuevas formas de gestión para atender la cuestión social. No que solamente el Estado, como nosotros, vayamos y bajemos verticalismo. El trabajador social baja las políticas sociales al barrio, ¿no? Sino crear justamente la horizontalidad, crear nuevas formas de que si esta es la cuestión social, de crear nuevas formas de atenderla, así, desde el horizonte, no desde la verticalidad. ¿Tá? Desde el experto seríamos nosotros en la parte social, bajarlo vertical. Y que esta persona, este sujeto de derecho, simplemente no sea un sujeto de derecho, porque eso, digamos, que la persona sea un destinatario de política social, no lo convierte inmediatamente en un sujeto de derecho, lo convierte en un consumidor, en lo que sea, pero no se convierte en ciudadano. En ciudadano se convierte si la lapicera, que es la cuestión social, tiende a lo horizontal, no a lo vertical. ¿Tá? Cuando nosotros hacemos, acá que estamos el experto y acá que está la comunidad, podemos hacer este nexo de que los dos masticamos la cuestión social y le buscamos la forma de enfrentarla. ¿Está? Bien, eso es importante para cuando vayan al barrio, nunca se lo olviden. ¿Mm? Cuando proyecten
cuando planifiquen el proyecto social comunitario en la segunda parte del año, tengan en cuenta esto, que la cuestión social sea abordada justamente en sincronicidad con las personas destinatarias, que no sean simples destinatarios, sino que sean actores partícipes de esa demanda de cuestión social y de enfrentarla. A veces tenemos la respuesta ahí tan sencillo como hablar con los vecinos, y por no ir al barrio y no hablar con los diferentes vecinos, que es un trabajo mucho más, es mucho más trabajo, ni hablar, pero es mucho más efectivo, porque conocemos la realidad desde sus palabras y desde su vivencia y desde sus propios cuerpos, no desde lo que nosotros imaginamos. ¿Eh? Bien, entonces hagámosle caso a Sicardi y creemos nuevas formas de gestión para atender la cuestión social. Eh, no solamente desde lo institucional, gubernamental, sino escuchando a los vecinos y a las vecinas. Bien, Sicardi sigue haciendo como un resumen de todo lo que vimos el año pasado y habla sobre la dinámica poblacional en América Latina y las nuevas características que impone la cuestión social. Básicamente, para hacer un resumen y no extendernos demasiado, es que la esperanza de vida en América Latina es más o menos de los 68 años, 68, 69 años. Esto sigue en el 2000, creo que escribió en el 2001 esto, Sicardi. Hoy está alrededor de los 70 años la esperanza de vida, ¿eh? O sea que no varía demasiado. Eh, ¿Y por qué esta esperanza de vida de 70 años cuando sí podría ser aún mayor? Esto se debe a principalmente que América Latina tiene diferentes cuestiones, diferentes manifestaciones de la cuestión social contemporánea, como son la pobreza, la desnutrición y el hambre, que son las causas principales de enfermedades crónicas, por ejemplo, las gastrointestinales, que tienen que ver con, no sé, por ejemplo, la falta de servicios sanitarios, drenaje, la falta de agua potable. O sea, acá estamos viendo el factor social de las enfermedades, ¿no? La importancia que tiene el factor social de las enfermedades. No te escucho, Cele. No me toma. A ver No ahí. cumplen con los sería, o sea, viven en barrios precarios. Bien, tal cual. Bueno, al beber en barrios precarios, la mayoría de la población y demás, estamos dándole una connotación importantísima a la salud de la población a lo social. Si hay algo que nos demostró la pandemia COVID-19, si hay algo que quedó, que nos dijo así, quedó demostrado, es el factor social en lo que tiene que ver la salud de la población, ¿no? Esto está a la vista. El quedarte en casa no es lo mismo para una persona como yo, que soy un asalariado, que si me quedo en casa yo voy a cobrar a fin de mes, que para una persona que vive de changa, ¿no? La pandemia en sí no es la misma. ¿Mm? No es la misma para quien tiene una obra social y tiene COVID y lo van a atender sí o sí en los mejores hospitales, clínicas y demás, que para quien no la tiene. No es lo mismo, ¿no? Yo tengo que, el que tiene una obra social puede esperar tranquilamente, perdón, el que tiene una obra social puede ir a un privado, pagar el hisopado y se le cubre la obra social, listo. En cambio, el que no tiene obra social, el que es un desocupado y demás, tiene que esperar a que el sistema de salud pública se lo indique, el turno correspondiente. La pandemia vino a demostrar justamente que la desigualdad está en todas partes, ¿no? Y se demuestra en todas partes. Entonces, hay un factor social en la salud importantísimo. Eso hace, obviamente, que la esperanza de vida en América Latina sea mucho menor que en otras sociedades del mundo. Esto no está de más decirlo, pero es cierto que estas manifestaciones de la cuestión social contemporánea, como la pobreza, la desnutrición, el hambre, obviamente todo esto como corolario del desempleo, la precarización laboral, hace que vivamos mucho menos. Y no solamente que vivamos mucho menos, sino que tengamos durante toda nuestra vida una menor calidad de vida que otras sociedades. ¿Está? Por eso también leí hace poco un artículo que en América Latina hay muchas más personas depresivas, con crisis de angustia y demás, debido al estrés laboral propio del pluriempleo, ¿no? ¿Qué es pluriempleo? Personas que tienen que laburar en diferentes laburos, en diferentes trabajos, para justamente poder garantizar una buena calidad de vida. Y hago así entre comillas, ¿por qué? Porque es una buena calidad de vida hasta ahí nomás, porque tenés que estar de 24 horas que tiene el día, tenés que estar 14 horas trabajando, por lo cual no te quedan ni horas ni para descansar y no te quedan horas para disfrutar de tu familia, ni para el ocio, ni para la recreación, ni para nada por el estilo. Entonces, la pregunta final y como reflexivo es, ¿tenemos una buena calidad de vida? No. En realidad, tenemos pluriempleo porque hay que garantizar la supervivencia justamente de nosotros y de toda nuestra familia, ¿no? ¿Eh?
Bueno, entonces leía que en América Latina hay mucho más estrés laboral que en otras sociedades del mundo, entre otras cosas. Bien, bueno, entonces en todo esto, bueno, habla también de lo que tiene que ver con el tema de Estados Unidos y México, con el tema de la migración, pero bueno, eso no nos interesa a nuestros efectos. Sí decir que lo que tiene que ver con América del Sur, hay el tema de la migración, es intrarregional, o sea, argentinos que van a Colombia, colombianos que vienen a Argentina, bolivianos que se pasan a Argentina, argentinos que pasan a Bolivia, y así sucesivamente. Se migra alrededor de América del Sur, porque obviamente tenemos muchas menos cuestiones restrictivas que si la tiene, por ejemplo, Estados Unidos, en cuanto a la migración, para no irnos mucho del tema. Para redondear, ¿cómo es la nueva característica de la cuestión social en América Latina? Dice Sicardi. Hay un fuerte peso de la población inactiva sobre la activa. ¿Qué quiere decir esto? Mucha gente que no trabaja, porque en diferentes cuestiones, como por ejemplo por ser adultos mayores que han accedido a la jubilación o una pensión en su defecto, y también aquellas personas que no pueden acceder a un trabajo. Entonces hay un fuerte peso de la población inactiva sobre la activa. Una creciente demanda de empleo y de bienes y servicios colectivos que debe ser atendida por las instituciones gubernamentales a pesar de la privatización. ¿Qué quiere decir esto? El gobierno tiene que hacerse cargo de los bienes y servicios, como por ejemplo son salud, educación, deporte, cultura. Esto en América Latina, recuerden. Una carga mayor sobre la seguridad social, lo que tiene que ver en materia de jubilaciones. Y sobre todo, un proceso de urbanización, feminización, acá importante, y también, ¿por qué no?, infantilización de la pobreza. ¿Qué quiere decir todo esto? A ver, la pobreza tiene un rasgo femenino y tiene un rasgo infantil, ¿no? Esto quiere decir que tenemos niños y mujeres pobres, y tiene que ver con una cuestión de género de la pobreza, estrictamente, ¿por qué? Porque la mujer, por igual remuneración, por igual trabajo, no tiene la igual remuneración que el hombre. En 2021 estamos, y todavía eso no está cumplido, ¿tá? Y con respecto al trabajo infantil, obviamente sabemos que por más que lo legal prohíba a los niños el trabajo formal, hay muchos niños que trabajan y que por ende no pueden acceder al sistema escolar, que es donde deberían estar los niños, porque su realidad familiar no se lo permite y tienen que salir a trabajar por una demanda justamente del núcleo familiar. Entonces tenemos en América Latina niños que obviamente viven en la calle, y también tenemos una feminización de la pobreza, que es uno de los tantos rasgos que tiene la violencia de género. Acá también se ve esto. Bien, bueno, habla sobre cómo vemos la situación también del empleo y la informalidad en América Latina. Bueno, lo que veníamos recién diciendo, obviamente que hay elevada tasa de desempleo, pero atento con este rasgo, ya sabemos que hay desempleo, pero atento con el rasgo de la informalidad, que a mi forma de ver, y la forma de ver también de Sicardi, es el principal rasgo que tiene el mercado de trabajo urbano en la región latinoamericana. O sea, la precarización laboral, lo que hablé recién. ¿Tá? Eso como para tenerlo en cuenta. Bien, bueno, hace ahí como una cosa de toda América Latina, como de países que va pasando. Recuerden que siempre el que más nos importa obviamente es Argentina, bueno, vemos que en Argentina, digamos, hay mayores niveles de desempleo, salarios bajos, esta precarización laboral que sabemos, y que representa en Argentina, ya en el 2001 escribía Sicardi, hoy lo representa aún más, entre el 30 y el 50% de las actividades económicas urbanas de América Latina tienen que ver con la informalidad y la precariedad en empleos. Escuchen lo que dije, parece una estadística tirada así nomás, y estamos hablando de que de toda la actividad económica, la mitad son precarizadas. Es muchísimo. Esto en el 2001. Hoy está y atravesado por la pandemia, atravesado por políticas neoliberales de estos últimos tiempos, y atravesado también por la pandemia, estamos hablando de un porcentaje aún mayor. Tenemos más gente precarizada en Argentina que la gente, digamos, asalariada, para resumir. ¿Se entiende esto? Esto es la cuestión social en Argentina. Estamos haciendo ahí como un repaso de lo que vimos el año pasado con Sicardi. Bien, seguimos un poquito más. La principal... no, perdón, me perdí. Acá. Tenemos entonces muchas personas en el sector informal,
¿Qué son? Por ejemplo, la construcción, lo que tiene que ver con la albañilería, los servicios de reparación, los servicios domésticos, las vendedoras ocasionales de productos, vendedores, ¿no? Estos vendedores ambulantes, no sé, de los libros, se me vienen en memoria ahora Avon, Tupperware, no sé, todo lo que tienen que, en el rebusque, ¿no? Entre comillas, en el rebusque diario que hacemos y que a veces tiene que ver con el pluriempleo, porque hay una persona que tiene un trabajo y le añade esto como para poder eh, simplemente subsistir, porque si hablamos de vivir, vivir es un concepto que no solamente debería ser físico-biológico, yo vivo, ¿no? Ustedes viven y listo, no. Vivir tiene que ver con la calidad de vida, y hay que ver cuántos hoy en Argentina y en América Latina cuentan con una buena calidad de vida, ¿no? De cada 10 personas seguramente tengamos una mayoría que vive una mala calidad de vida, ¿eh? Eh, Bien, a ver, toda esta cuestión del sector informal, parece obvio lo que voy a decir, pero dejan al trabajador al margen del cumplimiento de los derechos sociales pactados por los sindicatos, los gremios, con lo que tiene que ver con las leyes laborales, ¿no? O sea, eh, es otra exclusión que tiene el trabajador. ¿Se entiende? Las personas no pueden acceder a los derechos laborales porque son propios del sector informal. Entonces, no tiene ningún derecho a protesta, a huelga, a enojarse, a poder faltar por licencia médica, a, eh, por diferentes cuestiones, no puede acceder, ¿no? A toda esa gama de derechos conquistado por el movimiento obrero, no puede acceder porque está en el sector informal, justamente. Bueno, ahí en ese texto aparece Alicia Sicardi nombra a Coragio con el concepto de economía popular. Básicamente lo que tiene que ver con economía popular es como una alternativa viable para poner en práctica, aún en el contexto de una economía globalizada. La economía popular se ha utilizado bastante en estos últimos tiempos, tiene que ver por ejemplo, la oferta que tienen los diferentes organismos estatales de microcrédito, microemprendimiento, para las economías populares familiares, ¿no? Por ejemplo, el otorgar créditos con bajo interés y con varias cantidad de tiempo para poder devolverlo a sectores populares para que puedan desarrollar una actividad económica. Por ejemplo, no sé, por una fábrica de pasta para el barrio, ¿no? Algo muy chiquito, y eso es la economía popular de que habla Coraje. ¿Eh? Bien, se está por terminar el Zoom. Corto y volvemos rápidamente y estamos 10 minutos más y terminamos. Ya, vamos Bueno. rapidito.